Un año que trae cambios y entre los más importantes el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, que espera ahora el refrendo parlamentario. Tal y como nos exigía Bruselas, tiene un objetivo clave: reducir la elevada tasa de temporalidad laboral de nuestro país, que es casi de un 27%, la más alta de Europa. Hagan la prueba. Estampen su firma, digamos, 50 veces, consecutivamente. Es posible que muy pronto se canse de hacerlo, que les parezca una propuesta sin sentido ni propósito, repetitiva, incluso irritante. Pues bien, 1 de cada 3 trabajadores de este país sobrevive haciendo eso precisamente, firmando uno tras otro decenas de contratos temporales. Los nubarrones que se ciernen sobre este trabajador no son estrictamente meteorológicos. Precariedad e incertidumbre son las isobaras que alteran su vida cotidiana, que consiste en saltar de un contrato al siguiente sin solución de continuidad y allí donde sea preciso. He trabajado en ocho ciudades en España: La Coruña, Burgos, Alicante, en las Baleares también, en Ibiza, Mallorca. ¿Y cuántos contratos has firmado en estos últimos años? Buah, un montón. Cerca, podría decirte 50, no llevo la cuenta exactamente, pero cerca de 50 contratos. Francisco Javier es un cualificado técnico aeroportuario que trabaja de forma intermitente desde hace 15 años, pero siempre para la misma empresa pública. Y aún así todavía no ha logrado un contrato indefinido. El tiempo pasa y la vida se complica naturalmente. Claro, teniendo contratos tan precarios es difícil aguantar. Tienes que buscarte la vida. Cada vez que coges un contrato pues tienes que buscar un lugar donde vivir. En función del tiempo en el que vas a estar, pues buscas un piso, a veces una habitación, en otras ocasiones un sofá. En el caso de las Baleares es curioso, pero pasa bastante. Y bueno, la verdad es que es bastante precario y no es digno, la verdad. 1 de cada 3 trabajadores de este país podría contar experiencias parecidas, más acuciantes incluso. La temporalidad en España duplica la media europea y se ha convertido en una lacra que contamina el mercado laboral desde hace más de 40 años. Tasas en torno al 33% se llegaron a alcanzar a principios de la década de los años 80 del siglo pasado, pero nunca hemos bajado del 25%, cuando la media en Europa es del 14%. No cabe la menor duda de que nuestra economía funciona con una especialización en sectores muy estacionales, pero incluso sin tener en cuenta este elemento de la estacionalidad, algo no funciona bien en nuestro mercado de trabajo cuando tenemos las tasas más elevadas de temporalidad, y es porque la temporalidad se utiliza para lo que no debe utilizarse entre unos y otros tipos de trabajadores. Contrataciones temporales no siempre debidamente justificadas y que incurren con demasiada frecuencia en fraude de ley. Solo el año pasado la Inspección de Trabajo detectó 260.000 contratos irregulares en España. Una vez destapado el fraude y para evitar la sanción, los empleadores se apresuraron a transformarlos en lo que deberían haber sido desde hacía tiempo: contratos fijos. Si estamos haciendo esas transformaciones, esos números de transformaciones, eso indica que tenemos un problema de fraude en la contratación temporal. Eso es decir, que el contrato tiene que ser de duración indefinida y que solo excepcionalmente, cuando concurren algunas de las causas excepcionales que establece la norma, es cuando se puede recurrir a la contratación temporal. La excepción convertida en norma de uso, casi siempre con procedimientos parecidos. Empiezas con un contrato de aprendizaje o un contrato para la formación, y después de ese contrato para la formación, cuando ya ha agotado la duración máxima, entonces de repente te hago un contrato para obra o servicio determinado y empezamos la cadena de los contratos para obra o servicios determinados hasta que ya al final, pues cuando ya he agotado todas las posibilidades de contratación temporal, ya decido, en el mejor de los casos, hacerte un indefinido y hacerte ya fijo de la empresa, o a lo mejor te echo a la calle y empiezo con otra persona la misma cadena. Nos llegan muchas denuncias de ese tipo y te duele que en pleno siglo XXI en España se esté abusando de los derechos laborales de esa manera. La temporalidad
es una especie de virus que contagia el resto de la situación laboral del trabajador. Sus remuneraciones son inferiores, sus expectativas de promoción profesional son inferiores, sus posibilidades de formación profesional son más reducidas, su flexibilidad en tiempo de trabajo son más elevadas que el resto, luego contamina todo, y por eso yo creo que sí es adecuado decir que la temporalidad es un elemento de los más importantes de precariedad en el mercado de trabajo. Y demuestra un botón. A lo largo del año 2019, es decir, justo antes de la pandemia, se firmaron en España 5,5 millones de contratos de un solo día de duración. Empiezas con mucha ilusión porque en líneas generales, bueno, el que tiene vocación, por ejemplo, como es mi caso, pues tiene mucha ilusión al comenzar, pero con el paso de los años ves que no llega, que no cuentas al final y te queman, la verdad es que te queman. No es solo abatimiento y falta de perspectivas. La precariedad del mercado laboral en España ha consolidado el perfil del denominado trabajador pobre, es decir, empleados que, aun teniendo trabajo, no logran salir adelante. Se dice, y yo creo que con razón, que con anterioridad uno tenía la garantía de que si tenía un trabajo, tenía un nivel de vida digno. Hoy en día se puede tener trabajo y a pesar de eso sus ingresos no llegan a cubrir sus necesidades. De tal forma que el mercado laboral de nuestro país se divide a partes iguales en dos segmentos claramente diferenciados. Por un lado, trabajadores con empleo estable gracias a un contrato indefinido o a muy largo plazo, y por otro, trabajadores en precario ocupados de forma intermitente y a tiempo parcial. Es la denominada dualidad laboral, una anomalía típicamente española que incide negativamente en la economía productiva. Un mercado marcado por la dualidad. El problema que genera es que provoca la existencia de una economía a dos velocidades. Obviamente tenemos un grupo de empresas que en un mercado de trabajo como el actual se sienten muy cómodas. Estoy hablando de empresas de poco valor añadido, en donde contratar temporal no supone un coste, sino que le facilitamos esa posibilidad, pero al final lo que hace esa empresa es contratar trabajadores de baja cualificación, de poca productividad, generando un producto de poco valor añadido. Por otro lado, hay empresas de alto valor añadido que invierten en sus trabajadores y que son fijos y que pueden aprender, formarse y aportar lo mejor para su empresa. Pero obviamente nosotros lo que necesitamos es tener mucho más de esto segundo y menos de lo primero. La excesiva temporalidad española, que se da tanto en la empresa privada como en la función pública, ha sido una recriminación constante de la Comisión Europea, y varias sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo han dejado en evidencia el marco laboral de este país. Pero siempre se ponen de perfil los políticos que tenemos, tanto de un color como otro. Esa es la tónica. Luego está la otra variable, que es la negociación colectiva con los sindicatos, que no lo ponen fácil tampoco. Es una cuestión ética. ¿Qué es más ético? Una persona que ya tiene un trabajo fijo, una dignidad y una estabilidad, que le promocionen, o una persona que no la tiene, que le dejen tener esa estabilidad. Un país con un 27% de temporalidad y con infraempleos y con mucha gente sin saber cuál va a ser su futuro en apenas un año, no puede avanzar, porque necesitamos un país que invierta en su principal factor, que es el factor humano, el capital humano. Y obviamente un mercado de trabajo diseñado tal y como está actualmente, lo que hace es limitar esa inversión. La nueva reforma laboral, aprobada con el consenso de la patronal y los sindicatos el pasado 23 de diciembre, pretende atajar el exceso de empleos temporales, eliminando el contrato por obra y servicio e incentivando el contrato fijo discontinuo. En cualquier caso, la nueva norma concede un máximo de 90 días para que las empresas realicen contratos eventuales en situaciones previsibles como la Navidad o las campañas agrícolas. Pasar página a la precariedad en España. Y esto me parece que es el gran reto que teníamos como país. Es el gran déficit que tenía España y es lo que nos hace singularmente diferentes en la Unión Europea. Se la ha denominado la reforma de la reforma, en alusión al marco laboral aprobado vía decreto hace ahora 10 años por el gobierno del Partido Popular y cuyos efectos, según los expertos consultados, ofrecen un retrato en claroscuro.
Es obvio que cambió en parte la formulación del mercado de trabajo en España, que permitió de alguna manera recuperar el empleo perdido durante la gran recesión. Yo creo que la reforma tuvo esa posibilidad, o ofreció esa posibilidad, a cambio de una serie de sacrificios. Uno de ellos más importante es que facilitó la devaluación salarial, que era necesaria, pero que evidentemente supone un coste para las personas, eso no hay que dudarlo. Lo que asistimos durante varios años tras la reforma del 2012 no fue a un aumento de la población activa, no fue que de repente empezasen a surgir empleos para más gente, lo que había era un reparto de las horas de trabajo, donde antes era un empleo para una persona 8 horas, de repente te cabían 2 o incluso a veces hasta 3 personas, y muchas veces también cometiendo algún que otro fraude. A partir de ahora, el Gobierno concederá 3 meses a las empresas para que adapten sus contratos a la nueva legislación laboral. Sin embargo, los expertos consideran que acabar con el exceso de temporalidad dependerá no solo de la posible eficacia de la nueva legislación, sino también y sobre todo de un cambio de mentalidad en las relaciones laborales. Yo creo que son ambas cosas. Yo creo que por un lado está la cultura empresarial del miedo a hacer fijo, de hacer indefinido a la persona trabajadora porque va a dejar de ser productiva. Yo creo que eso es una equivocación, al contrario. Deberíamos aceptar que un trabajador o una trabajadora satisfecho en su trabajo, escuchado en su trabajo, protegido en su trabajo, es un trabajador o una trabajadora mucho más productivo y, por tanto, si es productivo el trabajador, produce beneficios para la empresa, y por otro lado es una cuestión de legislación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es facilitar la creación de un mercado de trabajo que genere ilusión, que permita a las personas decidir qué quiere ser en el futuro y que obviamente mande los mensajes correctos y que facilite una proyección profesional, porque si eso lo logramos, la economía en su conjunto avanzará y podremos mejorar a largo plazo. Pero mi impresión personal es que la voluntad política real no existe, es decir, son retoques que no acaban de cambiar la cultura de la temporalidad que está muy asentada entre nosotros. Para eso hay que adoptar medidas más contundentes y de mayor convencimiento para concluir con la temporalidad, sin por ello dejar de ser consciente de que hay que ofrecer a las empresas los elementos de flexibilidad que necesitan. Mientras el debate prosigue, Francisco Javier apura las últimas semanas en su centro de trabajo. 3 meses de contrato sustituyendo a un compañero de baja. Luego ya veremos. Bueno, en el mundo en el que vivimos es que hemos normalizado lo de dar las gracias por tener un trabajo, pero sí que es cierto que no veo ningún progreso en esto y eso genera mucha ansiedad, porque es obvio que nos han dejado vendidos a una generación entera, la misma generación, curiosamente, que vivió la crisis del 2008, sigue en precario en el 2021. 20 millones de trabajadores ocupados en España se preguntan ahora cómo les afectará la nueva reforma laboral, cómo será su futuro y su empleo. Todo podría cambiar o seguir como hasta ahora. Lo sabremos cuando comprobemos cuántas firmas necesitaremos hasta encontrar un trabajo seguro y digno.